Inglaterra, tierra de reyes, castillos y de un pasado glorioso que se vendió al mundo como ejemplo de poder y prosperidad. Pero hoy, detrás de las banderas ondeando y los discursos elegantes en Westminster, se esconde una realidad mucho más amarga. Porque lo que no se dice en los grandes titulares es que Inglaterra está viviendo una crisis profunda, disfrazada con sonrisas diplomáticas y con promesas que parecen más un espejismo que un camino real hacia la estabilidad. Y ojo, no estamos hablando solamente de números en la bolsa o de un punto porcentual en el PIB. Estamos hablando de la vida cotidiana, de las calles, de las familias que no logran llegar a fin de mes, de las facturas de energía que parecen escritas con la pluma de un banquero sin piedad, y de un sistema económico que ha dejado de ser un salvavidas para convertirse en una carga que empuja hacia abajo. Antes de seguir, déjame lanzarte un guiño. ¿Sabías que la mayoría de los que ven estos videos no están suscritos al canal? Sí, tú, el que está viendo ahora mismo. Haznos un favor, dale al botón de suscribirte, porque aquí vas a encontrar esas verdades que no se escuchan en los noticieros. Y oye, es gratis, no como la energía en Inglaterra. El famoso Reino Unido, o mejor dicho, la parte más visible del mismo, Inglaterra, que durante siglos se presentó como un imperio al que nunca se le ponía el sol, hoy enfrenta una tormenta oscura que no entiende de coronas ni de tradiciones. Y lo más irónico es que gran parte de esa tormenta fue provocada por decisiones tomadas desde el mismo corazón de Londres, bajo las banderas del Brexit, bajo la narrativa de recuperar soberanía, pero que en la práctica significó perder ventajas que mantenían vivo al motor económico. Porque sí, seamos claros, el Brexit se vendió como una oportunidad dorada, un grito de independencia, casi como un regreso a la época en la que Inglaterra podía decidir sola y dominar medio planeta. Pero la realidad golpeó más fuerte que cualquier campaña política. Cadenas de suministro rotas, empresas migrando, inversiones evaporadas y un ciudadano promedio que ahora tiene que pagar más por menos. El famoso Take Back Control terminó siendo Take Back Problems. Y si a eso le sumamos el golpe global de la inflación y de la crisis energética desatada por los conflictos en Europa del Este, tenemos la receta perfecta para un cóctel explosivo. En Inglaterra, hoy no es raro encontrar familias que deben decidir si calentar la casa o llenar la nevera. Y eso en un país que se jactaba de ser el corazón de la modernidad. Imagínate el choque de realidad, de ser la cuna de la revolución industrial, a tener que medir cuántas horas prender la calefacción. Los mercados lo saben. Y lo peor es que los mismos gobernantes también lo saben, aunque sonrían frente a las cámaras. Porque aquí no se trata solo de errores externos, sino de una mala gestión interna que ha multiplicado los problemas. Las deudas públicas se disparan, las proyecciones de crecimiento son tímidas, por no decir pesimistas, y las grandes promesas de Londres parecen cada vez más huecas. Y mientras tanto, ¿qué hace el ciudadano común? Sobrevive, aguanta, calla o protesta en silencio, porque lo más preocupante es que la crisis no se ve como algo pasajero, sino como un nuevo estilo de vida. El inglés promedio está aprendiendo a adaptarse a la precariedad y esa es la señal más clara de que el sistema no está funcionando. No olvidemos algo clave. Inglaterra siempre ha vendido al mundo la imagen de orden, estabilidad y elegancia. Pero hoy la elegancia se rompe cuando los supermercados empiezan a tener estantes vacíos, cuando los alquileres se disparan hasta niveles ridículos y cuando el transporte público se vuelve un caos por falta de inversión. Es el contraste entre la monarquía celebrando con pompa en Buckingham y el ciudadano común luchando por pagar un ticket de tren. Y no nos engañemos, lo que estamos viendo en Inglaterra también es parte de una estrategia global. Los países más poderosos saben que las crisis no se distribuyen de forma equitativa. Siempre hay ganadores y perdedores. Inglaterra, que alguna vez jugó del lado de los ganadores, hoy parece estar inclinándose hacia el otro extremo. El tema energético es una muestra clarísima. Mientras se habla de transición verde y de energías limpias, el ciudadano promedio tiene que pagar tarifas que parecen sacadas de una novela de terror. Las empresas energéticas baten récords de ganancias, pero el trabajador que enciende la estufa lo siente como un lujo. La brecha entre ricos y pobres crece, y la política parece mirar hacia otro lado. Y ojo, porque aquí no estamos hablando de un país pobre, ni mucho menos. Estamos hablando de Inglaterra, una de las principales economías del planeta, que aún así está viendo cómo miles de personas deben acudir a bancos de alimentos. Sí, bancos de alimentos en pleno corazón de la potencia que alguna vez dominó mares y continentes. El contraste es tan grande que cuesta creerlo, pero es real.
El gobierno intenta tapar agujeros con discursos, con planes que parecen más presentaciones de PowerPoint que soluciones tangibles. Prometen crecimiento, prometen estabilidad, prometen un futuro mejor. Pero la realidad es que cada vez que el ciudadano abre la billetera se encuentra con que su dinero vale menos, con que las facturas suben más y con que la esperanza se siente como una palabra vacía. La City de Londres sigue sonriendo, claro está. Los banqueros, los grandes inversores, los que tienen la sartén por el mango, ellos siempre encuentran la manera de surfear la crisis. Pero el trabajador, la familia promedio, los estudiantes, ellos son los que sienten el golpe. Porque la economía inglesa no es un castillo de cristal. Es un edificio lleno de grietas que cada vez cuesta más disimular. Y aquí surge la pregunta que todos deberían hacerse. ¿Quién paga la factura de esta crisis? Porque los que la provocaron, los que jugaron con discursos y con decisiones políticas que sabían que iban a traer consecuencias, esos están lejos de las colas de los supermercados. Quien paga siempre es el mismo, el ciudadano común, el que creyó en promesas, el que aguantó restricciones y el que aún espera que Inglaterra recupere algo de lo que alguna vez fue. Y mientras tanto, el mundo mira con cierta ironía, porque Inglaterra, la que dictaba reglas al resto del planeta, hoy está atrapada en su propio laberinto. Y lo peor es que, como ocurre con Alemania, no estamos hablando de un simple bache, sino de un camino largo de ajustes, sacrificios y renuncias. Quizás en unos años la narrativa oficial hable de recuperación, de cómo se superó la tormenta, de cómo la nación se mantuvo en pie. Pero el presente, el de ahora, no tiene tanto de épico. Tiene más de incertidumbre, de frustración y de un futuro que ya no se siente tan prometedor. Así que la próxima vez que veas a Inglaterra con sus banderas ondeando, sus tradiciones centenarias y sus discursos elegantes, recuerda esto: detrás de la pompa y la circunstancia, hay un país lidiando con facturas impagables, con salarios que no alcanzan y con un futuro económico que parece más un enigma que una certeza. Y si quieres seguir viendo cómo desnudamos estas verdades, cómo ponemos sobre la mesa lo que los titulares no cuentan, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete, que aquí seguimos hablando sin filtros y con la claridad que tanto hace falta. Porque mientras los gobiernos esconden la realidad, aquí la contamos como es.